Hola, ¿cómo están? Qué alegría verlos nuevamente. Qué lindo. Maggie, Manuel, Marcelo, Alejandra, Noel, Marisa, Nora, Germán, Dorita, Ana, Niurka, Evelyn. Qué lindo verlos. Carmen, Leonor, Pilar, Ricardo, Belkis, Elian, Cecilia. David, Adriana, bueno, qué lindo verlos a todos nuevamente. Yo los extrañé un montón, no sé ustedes, Juan Carlos, Ana, muy lindo, los extrañé un montón. ¿Ustedes? Supongo que sí. Bueno, y empezamos este año. Este año vamos a empezar de una manera diferente. Ahora Dora, le voy a dar el paso a Dora, que es nuestra secretaria académica, para que nos diga algo. Va a ser un año distinto. Lo planeamos distinto, a ver cómo nos va. Y vamos a hacer como una especie de módulos, ¿no? Vamos a, en vez de hacer los temas variables, vamos a hablar de impregnología en el mes de marzo. Vamos a hablar de homeopatía y sobre todo de la parte de clínica médica homeopática en el mes de abril, materia médica homeopática en el mes de mayo. En junio vamos a hablar especialmente de todo lo que tiene que ver con crianza ecológica, y en julio vamos a hablar específicamente del algoritmo Candegaves. Así que me parece que este ordenamiento va a estar bueno, vamos a probarlo, a ver cómo nos va. Pero bueno, es un año de novedades, así que Dora, a ver, contanos un poquitito lo de este Hol- mes, contanos un poco. Bueno, hola a todos, un placer enorme, enorme estar con todos ustedes. Sí, el mes de marzo, tal cual, es el mes de la impregnología y también además se viene una novedad enorme que ahora ya les voy a decir. Bueno, hoy vamos a ver el tema inaugural con el doctor Marcelo Candegave, el amanecer de una nueva ciencia, bases generales de la impregnología. Sí, va a estar muy interesante seguro. Nos va a atrapar y ya veo que hay un montón de personas conectadas. Y bueno, saludo también a todos aquellos que se van a estar conectando en diferido, ¿no? Salimos por todas las redes, así que va a haber personas que nos van a ver asincrónicamente. Bueno, les paso a contar que en este mes de marzo, siendo de la impregnología, vamos a tener el 13 de marzo, o sea, el jueves que viene, a nuestra querida licenciada Margarita Cisco, que acá está presente, que nos va a compartir cómo la impregnología nos acompaña en descubrir el sentido de estar juntos, específicamente en la pareja. Luego, el día 20 de marzo, quien les habla, yo, Dora Arce, voy a contarles cómo ha sido la aplicación de la impregnología en las empresas, en equipos de trabajo, en empresas. O sea, realmente la aplicación de la impregnología no tiene límites, diría yo, porque es infinita. El 27 de marzo vamos a tener a todo nuestro grupo de tutores que nos van a estar contando de experiencias en nuestro día a día con la impregnología, relaciones familiares, amistades, de todo, porque en realidad la impregnología para nosotros y para todo el mundo que lo estudie se va a dar cuenta que está presente todo el tiempo, todo el tiempo. Y acá viene la sorpresa, y la sorpresa es que el 29 de marzo el doctor Candegave va a inaugurar el taller de pedagogía impregnológica para niños. Me parece absolutamente espectacular esto y quisiera comentar con una frase, ¿no?, que está justamente acuñando este espacio, que es cómo a través de la impregnología podemos educar con conciencia, acompañar con esencia y transformar con propósito. Esto va a ser de 11 a 2, a 14 horas, hora de Argentina siempre. Y van a ser los sábados, el 29 de marzo se inaugura, comienza, y las fechas que se las voy a mencionar para su conocimiento, pero van a ir siendo publicadas, van a ser el 26 de abril, el 24 de mayo, el 28 de junio, siempre en el mismo horario.
¿sí? Eso me parece, estoy hablando por mí, ¿no? Me parece maravilloso porque los niños son los adultos del futuro y se lo merecen, y los padres también, y todo el mundo que esté en contacto con los niños, ¿no? En las escuelas también. Bien, y hablando sobre homeopatía, dentro del mes de marzo, el 13 de marzo también comienza el ciclo de conversaciones sobre doctrina y clínica médica homeopática con el doctor Marcelo Candegave liderándolo, y que van a tener lugar los segundos jueves de cada mes, ¿sí? Y comienzan, como dije, el 13 de marzo. El horario va a ser de 11 a 12:30 hora de Argentina también. Y dentro de homeopatía, el 14 de marzo comienzan las clases de materia médica homeopática con las doctoras Marta Russo y Carla Ponce. Esto va a ser los tercer viernes de cada mes de 11 a 12:30 hora de Argentina, ¿sí? Tenemos mucho más en los meses de abril, pero pensamos que vamos a ir anunciándolo de a poco, y por supuesto que van a tener siempre los recordatorios oportunamente de Inner Health Group, que siempre envía los mails, los WhatsApps, ¿sí? Así que, doctor Candegave, no sé si he olvidado algo, si me ha quedado algo en el tintero. Hay más cosas, pero bueno, No, lo que cabe aclarar que las charlas de los segundos jueves de cada mes, de las 11 a las cada 10 12:30 son, y las charlas de materia médica con las doctoras Russo y Carla Ponce son para los que están haciendo el curso de homeopatía o para los que han hecho algún curso de homeopatía durante en la universidad. No sé, para todos los que han cursado algo de homeopatía en la universidad, que van a hacer encuentros conmigo, supongo yo, aclarando y aclarándome, como digo siempre yo, dudas, ¿no? Yo tenía cuando estaba en la escuela de Pasquero tenía un grupo que se llamaba Aclarándome Dudas, ¿no? Porque uno necesita las buenas preguntas hacen que uno evolucione, ¿no? Así que uno como docente siempre necesita que haya alguien que pregunte, ¿no? O alguien que dude, ¿no? Bueno, sí, después, bueno, quizás, gracias Dorita, sí, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero a partir de abril se inicia el curso superior de impregnología, que es un curso de profundización de todos los conceptos. Hoy vamos a hablar algunas cositas, así que vamos a empezar em, la clase de hoy, la clase o la charla de hoy. Empiezo con esto porque si bien hay muchos de ustedes que conocen la impregnología, hay otros que no la conocen y me estoy tomando el atrevimiento de intentar en un tiempo corto hablar más o menos de todo, para que las personas tengan todo el panorama de lo que es hasta hoy, hasta ahora, impregnología y las áreas que abarca la impregnología, porque eso es lo importante, ¿no? Aunque todo esto parezca muy vasto, yo les aseguro que los que están cursando el primer nivel de impregnología ya tienen en poco tiempo tienen una aplicación muy práctica y muy concreta. Y la impregnología no es una teoría, si bien tiene un nombre, que es un nombre creado por mí, y tiene una doctrina, que es el basamento teórico donde se enlazan todos los conceptos. Lo primero que tenemos que aprender de impregnología, que el conocimiento de la impregnología surge de la matemática. De la matemática. Es una relación matemática que se descubrió que relaciona conceptos. Y eso lo vamos a ver ahora. Bueno, como decía, la impregnología, ¿por qué digo amanecer de una nueva ciencia? Porque toda ciencia tiene que tener eh,
una reglamentación, que si bien no es una reglamentación absoluta, sí el método científico tiene unos puntos esenciales para empezar a considerar una teoría una ciencia, considerar de una teoría una ciencia. ¿Qué cuáles son? Bueno, que los hechos que determina se puedan repetir, se puedan experimentar tanto artificialmente como en la vida real, ¿no es cierto? Entonces, por eso es el amanecer de una nueva ciencia. Esto que vamos a ver hoy es un poco un resumen también de lo que es la primera clase del curso de impregnología. Em, Nosotros tenemos una parcial idea de lo que es la realidad, ¿no? La realidad, lo que llamamos realidad, porque estamos acostumbrados a que la realidad a la que nosotros calificamos y le atribuimos cualidades y atributos, etcétera, es la de nuestra razón. Nuestra razón, que se maneja en un plano lineal de la observación de la realidad, es la que nos hace determinar la realidad, significarla como solo apreciaciones que tienen que ver con la razón. Sin embargo, este hombre, que yo lo cito siempre porque fue un gran maestro para mí, un gran maestro, tuve la oportunidad de conocerlo en Barcelona, Jorge Wagensberg, que es un matemático y físico y fue el creador, digamos así, de la teoría de la complejidad. Es un libro muy maravilloso, La idea sobre la complejidad del mundo. Este hombre determina en ese libro que el conocimiento científico y el conocimiento artístico y el conocimiento revelado son las tres formas de conocimiento, ¿no? Fíjense, el conocimiento científico, el artístico y el revelado. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos del conocimiento científico, lo vamos a hablar desde el punto de vista físico, es decir, como decía Jorge, lo que tocamos, lo que observamos, lo que podemos medir, ¿no es cierto? Lo que podemos significar y trasladar a algo práctico, manejable por todos. Y el conocimiento metafísico, que como dice Jorge en su libro, podemos decir que es el conocimiento artístico, el conocimiento revelado, que es un determinado conocimiento que amanece en el ser, en un determinado momento, y que surge como una realidad personal, una realidad inédita, pero que en realidad es la suma de las complejidades de lo que ese ser viene trayendo a través de su vida humana. Es decir, lo que decía Jorge es que en uno a veces surgen intuiciones, tendencias que después nos llevan a tener grandes revelaciones y que nos hacen progresar o nos hacen hacer algo por el mundo, y que creemos que surgen desde un estado espontáneo, pero en realidad no es así. Es la suma de complejidades que se han ido desarrollando interiormente para que aparezca esto que llamamos intuición. Y recuerdan ustedes en la conferencia que yo hablé del conocimiento revelado, cómo el conocimiento revelado en realidad tiene una complejidad suficientemente importante para ser incorporado al mundo, ¿no es cierto? Al mundo de la ciencia. Y eso la ciencia moderna, la ciencia de avanzada, está incorporando estos conocimientos. Tengan claro ustedes que dentro de 20 años la gente va a decir cómo las personas anteriores no meditaban. Dentro de 20, 30 años la meditación va a ser una necesidad y van a meditar los chicos en los colegios, y van a meditar los adultos, y van a meditar los viejos, porque la meditación que está en esa esfera metafísica, ¿no es cierto? Es
los neurocientíficos en este momento están considerando como uno de los factores más importantes para modificar el estrés, para equilibrar a las personas, donde se ha visto cómo sin saber por qué desde la razón hay determinadas circunstancias que generan planos de expresiones vitales muy favorables al hombre, como es el reír, por ejemplo, el reír, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir con Jorge Wagenberg que la física, el conocimiento tiene cualidades de la realidad y estas cualidades de la información, porque lo que dice Jorge, lo que sostiene, se sostiene en ciencia, que lo que nosotros llamamos materia, energía, ¿no? En realidad es información. Es una información que está codificada de una determinada manera. El universo en sí mismo es una información. Y nosotros, desde nuestra eh, capacidad de razón, lo que vamos a hacer, hacemos es decodificar esa información. Por eso que lo que está en eso que llamamos caos, de repente se transforma nos impacta y aumenta nuestro conocimiento. ¿No es cierto? Entonces, esta es la dinámica del universo y de estas cualidades. Es decir, la dinámica que se da entre las cualidades de la información desde lo físico y desde lo metafísico. Y entre lo físico también tenemos lo estrictamente físico, lineal, y lo no lineal, ¿no? Como la cuántica. La cuántica, ya desde su conocimiento no lineal y su forma de observar la complejidad, ya hace una apertura hacia la otra información que está en el plano metafísico. Bueno, entonces acá tenemos el esquema y vamos a ver cómo desde este esquema podemos empezar a delinear cómo surgió la impregnología. En primer lugar, esto lo voy a decir muy rápido, nosotros desde el punto de vista lineal somos parte de la evolución desde el Big Bang. Hace 13.787 millones de años, cuando surgió el Big Bang, hasta nuestra época actual, ¿no es cierto? Hubo un desarrollo lineal que podemos cifrarlo y podemos marcarlo como los pasos evolutivos de la humanidad. Siempre cito al hombre de Neandertal como el primer hombre, aunque esto es por supuesto totalmente discutible, porque fue el primer hombre que tuvo una idea, el primer animal que tuvo una idea trascendente de la realidad del hombre y enterró a sus muertos y glorificó los nacimientos y trajo flores para los entierros y demás, lo que significó que tenía una idea trascendental de la existencia y bueno, por eso creo yo que hace 200.000 años que podemos decir que fue nuestro antepasado más lejano. Y por supuesto, en esta linealidad tenemos la aparición del reino mineral hace 4.374 años con el zircón, que son los primeros minerales, a 150.000, un millón, hace 1.500 millones el reino vegetal, 440 el reino animal, las primeras esponjas, y el hombre hacía 200.000. Más o menos esto es el curso de la evolución lineal. También tenemos en la no linealidad los nuevos conceptos que le dan a esta linealidad que he descrito un sentido de una mayor dinámica y como una especie de nueva lectura del macro y el microcosmos. Estas personas que fueron muy importantes en mi vida, cuando yo empecé a estudiar esto fue allá por el año 85,
85, 86, que, que me crucé con un libro que se llamaba El Tao de la Física, de Fritjof Capra, y que fue el que me abrió las puertas a todo este universo de conocimientos maravilloso, tan vasto, tan difícil de explorar de manera completa, pero que uno tiene la suerte de tener estos personajes que nos acercan el conocimiento y nos los acercan y nos simplifica para un mejor entendimiento. Por eso yo tengo siempre tanto agradecimiento por ellos y por eso los nombro y los muestro, y con algunos he tenido relación, eh, pero fueron ese primer empuje que me dieron a mí para que entonces yo en aquel momento conocí a una persona que se llama el profesor Raúl Fernández Calvo, que fue mi maestro de matemática y de cuántica, con el estuve casi 15 años eh, casi todos los lunes en la casa de él, un hombre maravilloso, que fue el que me abrió todas las puertas de este conocimiento, que por supuesto uno eh, toca de costado, porque no puede meterse en cada uno de estas diferentes observaciones de eso que es la totalidad. Entonces, se sabe que el universo desde este acercamiento ya no lineal está en expansión. Hay una complejidad que es creciente, hay una medida que es el tiempo, que es una medida absolutamente humana, el universo se expande por fluctuaciones, es decir, hay un fenómeno de cambio en la totalidad para que aparezca una evolución, es decir, cada vez que hay algo nuevo en el universo es porque todo el universo se ha hecho más complejo, por eso que está el todo en cada parte, y la teoría del caos como un orden no comprendido, ¿no? No como un desorden, sino como un orden no comprendido. Hay un libro muy lindo, se llama La totalidad y el orden implicado, y así como otro libro que tengo por acá, que es El universo holográfico, que también lo cita, pero si quieren leer algo, La totalidad y el orden implicado, que es un libro de David Bohm maravilloso, donde él explica cómo matemáticamente, por supuesto, descripto, el universo tiene dos órdenes. Un primer orden, que es el orden donde nosotros vemos la realidad, y un segundo orden, que es un orden que está implicado y que lo que sucede en el orden explícito de los fenómenos que nosotros podemos determinar, porque lo podemos medir, tocar, ver, etcétera, está relacionado con cambios en un orden implicado en esa totalidad. De tal manera que lo que sucede en el orden explícito y lo vemos en la parte, en realidad es un suceso que aparece por el aumento de la complejidad del orden implicado. Por eso que el todo está en cada parte está en el todo, y bueno, y él da todas las formulaciones que están en ese libro. Lo mismo dice Ilya Prigogine, ¿no? Pero desde el punto de vista de la química biológica, este fue un premio Nobel en química biológica, donde dice que hay un orden arquetípico, arquetipal, donde nosotros podemos en un sistema biológico ver cuáles son sus partes, pero para que esto suceda y los cambios sucedan en cada una de las partes, hay un orden sustantivo a eso, que es el orden funcional, como él era el implicado en David Bohm, que le da sentido a las cosas. Entonces, que para que un cambio suceda en las células, vuelve a empezar, hay un cambio en esa totalidad de ese orden, y que dice Prigogine, es un orden lejano a lo atómico, de la misma manera que el orden implicado de David Bohm. Yo, por supuesto, en aquel momento desde ya hacía homeopatía, y entonces estos pensamientos son un metamarco científico para la homeopatía fabuloso. Bueno, esto ya lo vimos. Entonces, si nosotros partimos de esta base, podemos decir que lo nuevo contiene, por un lado, la información de todo lo anterior, la potencia de todo lo posterior, por supuesto.
y de órdenes en subórdenes. Esto es muy importante, lo del orden en suborden. La realidad no es desordenada, la realidad es absolutamente ordenada. Lo que pasa es que nosotros vemos una parte de ese orden, lo que nos permite dar una lectura lineal y consideramos que lo otro debe estar en una parte no lineal difícil de observar, pero la otra parte también es un orden al que nosotros nos tenemos que acercar. Cada vez que el hombre, fíjense ustedes, ¿no? En el camino hacia lo infinitesimal, hacia lo cada vez más pequeño. ¿Qué se fue encontrando? Formaciones, formaciones cada vez más pequeñas, cada vez más pequeñas, cada vez más pequeñas, que no se veían, pero que explicaban lo que se había visto antes. Los electrones funcionan así porque están los quarks que le dan esa posibilidad de que funcionen así. Entonces, todo ese ir hacia atrás ha demostrado de que la información de todo lo anterior y la potencia de todo lo posterior los podemos hablar de órdenes en subórdenes. Entonces, fíjense, lo nuevo tiene que tener tres capacidades que son la de integrar, transformar y expandir. Esos son tres términos que en impregnología los vamos a usar plenamente, como vamos a ver a continuación. Y por supuesto, lo que decimos, ¿no? El caos como un orden no comprendido. Entonces, para explicar nuevamente lo anterior, o repetir, para que algo nuevo aparezca en el orden explícito del universo, todo el orden implícito ya se había hecho más complejo, que es lo que hablamos recién. En el orden del tiempo se podría asegurar que lo más complejo y reciente lleva necesariamente la información de todo lo que lo antecede. Y lo que se ha determinado es que la evolución sigue principios y cualidades. ¿Cuáles son estos principios? La integridad, la transformación y la expansión. Vamos a hablar sucintamente de la evolución del universo, ¿no? La evolución es es hacia la complejidad de manera creciente y recursiva. ¿Qué quiere decir recursiva? Que para que algo nuevo aparezca, todo el universo se ha hecho más complejo. Vamos a llevarlo a un ejemplo absolutamente individual. Para que nuestro cerebro, para transmitir una información que hace el input de algo nuevo, hace que nuestro cerebro aumente su complejidad para que entonces haga experiencia de ese, de ese input. Em, a ver, me voy a meter en un tema que no lo voy a poder hablar acá. Lo que se llama ínsula, que es ese lugar del cerebro donde todas las percepciones hacen que uno tenga conciencia de unidad de sí mismo, gracias a este triangulito insular que hay en el cerebro entre los dos hemisferios, donde uno puede darse cuenta del uno, de que uno es uno, por las sensaciones que tiene. Es el lugar donde hay, donde, digamos así, se regula toda esa sensibilidad. En neurociencia se dice que cuando un input nuevo es captada por la dinámica o la hemodinámica del tejido insular, lo que sucede es un cambio en la totalidad. Entonces, bueno, esto es lo mismo el cerebro que el universo, ¿no? Exactamente igual. Entonces, podríamos decir que el subcerebro se desarrolla como una consecutiva manifestación de órdenes en subórdenes, conformando lo que llamamos macrocosmos. El hombre sería una expresión microcósmica del macrocosmos, es decir, semejante a él en sus cualidades, no igual, semejante a él en sus cualidades. El todo está cada parte es el todo, con un modelo holográfico de la realidad.
comprendiendo que el hombre, en el orden humano, yace la huella de la información de las cualidades de órdenes inferiores en complejidad, mineral, vegetal y animal. ¿Por qué inferiores? Inferiores en complejidad. El hombre es más complejo que un mineral, el vegetal es más complejo que un mineral. Es decir, órdenes inferiores en complejidad y el mineral es mucho más complejo que los átomos que forman ese mineral o esa molécula. Entonces, ¿qué estudiamos en embriología? Cómo el reino animal se oculta y yace en el vegetal y así el vegetal en el animal llegando al orden humano. Es decir, oculto en el orden humano está el orden animal, vegetal y mineral como información. Esto es importante, como información. Quiero decir que está en mí, como humano, la información del reino animal, vegetal y mineral. Así como está en un animal la información del reino vegetal y mineral, así como está en el reino vegetal la información de lo mineral. El todo como un proceso hacia la humanificación. Esto es una lectura romántica, digamos así, del universo, ¿no es cierto? Romántica mía me refiero. No sé si los hombres somos, el todo está hecho para que el hombre es el final de ese proceso, digamos así. Pero bueno, de lo conocido, la explicación que uno debe dar es que, bueno, eh, el hombre es la última manifestación de un proceso de complejo, de complejidad de esa información. Bueno, esto ya lo habíamos hablado. Entonces, fíjense, ¿no? ¿Cuál sería la complejidad? Habíamos hablado de la integralidad, de la transformación y de la expansión, ¿no? Como esas tres cualidades que hacen evolucionar al universo. No dicho por mí, sino por los físicos, los matemáticos que estudian este fenómeno con la complejidad. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que la integralidad corresponde con el orden mineral, es real. ¿No? El mineral, no sé, el oro es oro, no es más o menos oro, es absolutamente oro. Las sales son absolutamente sales, aunque parezcan una mezcla de cualidades. Es decir, el cloruro de sodio, cuando se forma el cloruro de sodio, no lo va haciendo de a poco, un poquito de sodio con un poquito de cloro, no, sino que esa sal en condiciones de laboratorio, en un determinado momento, al mismo tiempo, en la totalidad de ese sistema, se pasa del cloro más sodio al cloruro de sodio que tiene sus propias particularidades, como su propia originalidad. Así que el orden mineral tiene como cualidad esencial la integridad. De la misma manera que la transformación en el orden vegetal. La transformación porque fue esa energía y esa información surgida ya en la capacidad de la fotosíntesis, no sé, poder transformar luz en vida. Podríamos hablar horas de esto y de lo que se está descubriendo actualmente en los procesos cuánticos de la fotosíntesis. Y la expansión en el orden animal, porque el orden animal fue el que logró adquirir una movilidad que no la tenía ni el orden vegetal ni el mineral. Y tuvo esa capacidad de expansión y de aumentar su versatilidad. ¿No es cierto? Por eso hay muchas más especies animales que vegetales, así como hay muchas más especies vegetales que minerales, porque siguen este patrón lógico de evolución. Y por supuesto llegamos al orden humano, que es donde toda esta situación, podríamos decir que el hombre humano, el hombre, el orden humano, tiene conciencia de esta situación, o ha adquirido conciencia, o se ha podido desarrollar en él la conciencia, ¿no? Como si el universo en su evolución pudiera verse a sí mismo
y ha evolucionado de tal manera que en algún punto de su evolución, a través de la aparición del hombre, puede verse a sí mismo y tener una idea de sí mismo como desde un lugar, desde su propia complejidad. Muy interesante es este tema, ¿no? Como el universo se ve a sí mismo a través del hombre, o por lo menos se empieza a ver a sí mismo a través del hombre, y por eso nosotros decimos que el hombre es el que tiene la conciencia, porque tiene conciencia de quién es en el marco de esa realidad. Bueno, entonces, volviendo a las formas de conocimiento de Wagenberg, podemos decir que cada vez que se analiza una parte del universo, deberíamos considerar que en dicha parte está la matriz y la información de las cualidades, virtudes, atributos y representaciones de toda la expansión. Por eso que fíjense, que a pesar de ser un poco larga esta parte, como este es un plafón científico de lo que vamos a ver después. Porque si no parece solo lo que vamos a ver a continuación, un armado poco articulado de la realidad. Y no, sabemos científicamente, y nos avala la ciencia en eso, que en cada parte del universo hay que considerar que está la matriz y la información de cualidades, virtudes, atributos y representaciones de toda la expansión, hasta él. Entonces, si lo vamos a observar desde el punto de vista metafísico, que es la otra forma de conocimiento, según Jorge Wagenberg, em, ¿qué significado tiene? Cuando hablamos de metafísico es cómo sería esta lectura de la realidad, ya no desde el plano físico, sino desde un plano dimensional que explora los símbolos de estas representaciones, ¿no es cierto? En el sentido de esa mirada adánica, si me lo permiten, de conocer el significado de lo que estoy viendo. Está bien, este es un mineral, correcto, es oro, pero ¿qué significa el oro en la totalidad? ¿Cuál es el propósito, el sentido de la manifestación? Bueno, eso es lo que explora la metafísica, tratar de encontrar el sentido a lo físico. Entonces podríamos decir que el orden mineral, el orden vegetal, el orden animal, tienen una índole. ¿Qué significa la índole? Significa el mensaje, su mismidad. ¿Qué es lo que nos está diciendo el mineral a los ojos de un ser suprasensible? ¿Qué nos quiere decir el mineral? Bueno, el mineral lo que está manifestando. Ahí sí viene una lectura personal de unir o de integrar lo que estábamos hablando, la perfección que hay en la integridad. O sea, no solo que el mineral es íntegro, sino que es perfecto. Perfecto quiere decir sin mácula. Cuando nosotros vemos una piedra, ustedes no sé si se han detenido a veces a observar una piedra, cuando ven un mineral, lo que ven en ese mineral es estas dos cualidades, la integridad y la perfección de esa integridad. No solo integridad, sino perfección de integridad. De la misma manera, que lo que vemos nosotros en un vegetal, la índole vegetal, es la sensibilidad que tiene esa transformación. ¿Vieron esas documentales donde ustedes ven en alguna planta donde se va transformando hasta que llega a la flor, etcétera, y ven todo ese desarrollo acortado en el tiempo donde se ve esa capacidad, esa sensibilidad que tiene para transformarse, para adaptarse y para salir a la luz y para manifestar? De la misma manera, la versatilidad de la expansión es la índole animal, dado que la infinita cantidad de seres animales que existen
y que se siguen encontrando y se siguen observando, cada uno con su propia capacidad y su diversidad. Entonces, lo que vamos a estudiar en impregnología son estas cosas, pero en el orden humano, ascendidas al orden humano. Ya sabemos que el hombre, por ser hombre, tiene una información animal, una información vegetal y una información mineral, pero que en él está fractalizada. Es decir, estas tres informaciones tienen un orden distinto en cada uno de los seres, como vamos a ver más adelante. Bueno, esto es más de lo que hablamos. Entonces, la impregnología es el estudio de la influencia inmaterial, por supuesto. Inmaterial, ¿por qué? Porque es información de los órdenes de diferentes grados de naturaleza en la información del orden humano. Se relaciona con un fenómeno de consonancia. Esto no lo voy a explicar, lo está explicado en el curso, que es el fundamento de la impregnología. Es decir, la imprenología estudia esta influencia que está en el orden humano de los tres reinos fundamentales. Por supuesto que me van a decir ustedes, bueno, pero estos son los tres reinos aristotélicos, ahora se habla de dominios, hay cinco dominios, porque el reino fungi ya es un reino en sí mismo, el bacteriae también, es verdad. Pero para el funcionamiento de lo que nosotros vamos a hablar, es muy simple eh, eh, utilizar esta división aristotélica que funciona perfectamente, ¿no? Por eso que hablamos de los tres reinos, aunque parezca el idioma antiguo. La impregnancia, bueno, es el influjo en la información del orden vital humano y algo que es muy importante saberlo de entrada, eh, este patrón de información en cada uno de los seres humanos tiende a permanecer toda la vida. Es como un prisma desde el cual nosotros vemos la realidad influidos no solo por la cultura, donde la cultura, digamos así, involucra todo, la realidad donde uno navega, sino con los componentes de información o minerales, vegetales o animales en nosotros y que lo vamos a ver de esta manera. Así como en el orden, en la manifestación en el universo físico, estos tres reinos influyen en el orden humano, vamos a determinar en el hombre humano tres niveles. Y ahora les voy a explicar de dónde surgió por qué estos tres niveles. Tres niveles de ser, para conformar una fase estacionaria de la relación del hombre con el mundo. Por un lado, una forma de proyectarse hacia el mundo con una conciencia existencial del mundo, del yo proyectado hacia el mundo, que es el nivel externo, una conciencia interior de relación consigo mismo, una vivencia que a diferencia de la tendencia hacia el mundo, es la forma como yo interiormente vivencio el mundo. Y por otra parte, una reservorio, una energía más profunda, más íntima, que se va a estar como reserva para ser utilizada en el momento de deplexión o de desarmonía de esta fase estacionaria, como vamos a ver ahora. Esto quiere decir que eh, hay en el hombre una triple manifestación vital. Sí podríamos decir que esta triple manifestación vital es una manifestación que tiene que ver exclusivamente con eh, una forma de observación, ¿no? Me podrían decir, bueno, ¿por qué tengo que aceptar yo que esta sea la realidad? Me dirán algunos de ustedes, ¿no? Bueno,
es una manera de observar la realidad. Pero lo que vamos a ver ahora es cómo esa observación tiene eh, una práctica real como para poder analizar esto que estamos hablando. Me voy a volver a compartir. A ver, estoy acá. No sé qué pasa que no puedo compartir. Te está viendo la pantalla, ¿eh? Te sigue viendo la pantalla. Ah, ¿está compartiendo está compartida la pantalla? Ah, bueno, perfecto. Buenísimo. Entonces, fíjense lo que vamos a ver ahora. Las fases de manifestación en el hombre pueden ser estar en un plan estacionario o en inestabilidad. Y la inestabilidad puede estar por exceso o por defecto. Perdona que tengo un problema en la máquina y no estoy viendo, lo veo a ustedes y no veo el power. A ver, déjenme a ver si lo soluciono. Ahí, Podemos ahí anular estoy, ahí la estoy. pantalla compartida para que vuelvas a Ya compartir otra vez. estoy, ya estoy Perfecto. perfecto. Ya lo estoy viendo. Em, Fíjense lo que significa estar en exceso. ¿Qué significa estar en exceso? Determina el aumento anormal de las facultades naturales, o sea, de mi tendencia en el mundo, de mi vivencia interior. Y lo mismo en defecto, es la carencia de esas facultades naturales. Vamos a ver ahora rápidamente, después en un ejemplo para que lo van a tener clarísimo, que la cosa no es tan compleja. ¿Yo de dónde saqué esto? De un místico que es Emanuel Swedenborg, que es un místico sueco, fíjense de qué año, 1688 y 1772, pero ¿por qué me interesó este místico? Primero porque lo conocí a través de eh, eh, Kent, que fue uno de los grandes maestros de la homeopatía del siglo XIX en Estados Unidos, y en segundo lugar, porque lo leí en un científico que le llamó la atención que este hombre sueco, fue para muchos de su época un loco y para otros un sabio, había ideado una cosmogonía del universo que tenía una característica fundamental, ¿no? Que era de un perfecto orden. Este hombre, que era un hombre muy arquetípico, muy difícil de conocer, aún a través de sus libros, es un hombre que él era un científico, sobre todo trabajaba con minerales y demás, pero a los 55 años se despertó una noche y bueno, él dice que vio un ser transdimensional, un ángel, dijo él, que le dijo, bueno, a partir de ahora vas a escribir todo lo que yo te diga. Y ahí escribió él lo que se llama la Arcana Celestial, que son como 25 tomos de un libro donde describe toda la realidad y tiene una característica que llama la atención, que está escrito de puño y letra en latín, aunque él era sueco, y sus libros no tienen tachas. O sea, libros escritos por él están de principio a final sin ningún arreglo y fueron escritos en un lapso casi de 30 años, pues es un hombre que murió, fíjense ustedes, más de 80 años, y todos sus escritos están perfectamente, no se contradicen ninguna cosa con la otra, ¿no? Él escribió desde el principio hasta el final, sin borrar y sin tachar, durante 30 años, una obra que es coherente en sí misma, y eso lo llamó mucho la atención a los científicos, más allá que creyeran o no lo creyeran en todo lo que estaba hablando él. Entonces yo saqué de él este esquema, es un esquema muy interesante, a ver si lo podíamos adaptar
a lo que estamos hablando, ¿no? Esta es las manifestaciones del hombre para Swedenborg, que eran el hombre externo, interno, el hombre íntimo, que se relacionaba con sus 3 grados superiores, 3 grados inferiores. Me llamó la atención también que cumple un poco estas asignaturas que dice Tesla, que todo tiene que estar reglado por estos números, ¿no? Llama la atención que en Swedenborg siempre habla de estos 3 números, del 3, del 6, del 9, ¿no? Como fundantes de la realidad, ¿no? De la realidad metafísica que él nos transmitió y que en realidad las experimentó. Hay muchos libros de él. Si alguna vez quieren, hacemos una... Yo pertenezco a una asociación, Borias, que es una asociación en España de estudios sobre Swedenborg, y ahí hay uno de los creadores es Antonio Antón Pacheco, que es un filósofo sevillano, que es un maravilloso, es un hombre maravilloso, especialista en filosofía y en historia y filosofía antigua, pero que es un especialista en Swedenborg, que seguramente en algún momento lo voy a invitar a la universidad para que nos cuente, porque lo interesante de este hombre, en lo que escribió allá por el siglo XVII, o XVIII, perdón, es el contenido simbólico de todo lo que escribió. ¿No? Del observar la realidad como un orden. Y él decía que con esta presencia él viajaba a órdenes superiores, órdenes inferiores, y bueno, hay miles de anécdotas, ¿no? De Swedenborg, miles de anécdotas. Cuando se murió en Londres, y él había predicho la fecha de su muerte, y entonces el día de su muerte fueron algunos, él no creó, no tuvo discípulos, tenía personas nada más que lo seguían, pero bueno, lo fueron a ver, y entonces estaban todos esperando que, no sé, que se muriera. Entonces él los invitó a tomar un té, y tomaron todos un té, y tomaron con él, entonces él les dijo, bueno, eh, me alegro de haberlos conocido, y se fue a acostar y se murió, ¿no? De la misma manera que predijo el incendio de Estocolmo, en el momento que estaba sucediendo, que le predijo la muerte del rey de Prusia no me acuerdo en qué lugar, también una de las nazarinas de Rusia, bueno, y de muchas cosas que se dicen él, que están en muchísimos libros. Bueno, pero lo interesante para nosotros es tomar este esquema y ver, por lo que me pareció, tomar este esquema para ver si servía a la observación que podemos hacer. Eh, por otro lado, ¿cómo pasaba a números esto observable? Supónganse ustedes que es verdad que en el hombre hay esa triple información, y que esa triple información, supongamos que está una en la parte, en la tendencia, lo que se llama Hahnemann hombre externo, nosotros decimos tendencia, el hombre interno, que es la vivencia, y el hombre íntimo, y dijimos, bueno, cada persona tiene en su propia organización esta triple influencia que predomina en su relación con el mundo, orden vegetal, mineral o animal, predomina en su vivencia, orden vegetal, mineral o animal, o en esa reserva vegetal animal. Ahora, ¿cómo la determinamos eso? ¿Cómo determinamos que esto suceda en cada persona sin llevarnos por la interpretación? Porque lo que tiene la impregnología es que no interpreta nada. La imprenología lo que hace es observar y determinar por esta cuestión matemática que ahora vamos a ver los fundamentos de lo que está sucediendo. Entonces, fui a me crucé con este monje maestro, representante de la dinastía Song, que es una Lao Shu, que formó un patrón que es el patrón Lao Shu, que es un diagrama
llamado estocástico, que es como una matriz, que lo que sirve es para poder relacionar fenómenos. Los chinos los usaban para ver cuándo iban a estar las mareas, cómo iba a estar la pesca, cómo iba a ser el clima, etcétera, etcétera. Em, pero después se siguieron probando, utilizando para la probabilística, para los sistemas de partículas, y bueno, y se usan como ejercicio en matemáticas en la actualidad los sistemas estocásticos, ¿no? En una época maravillaron a Leonardo, Fermat, Pascal, Leibniz, Euler, bueno, hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque en estos patrones estocásticos nosotros podemos decir, bueno, si el 4 representa esto, seguramente el 6 va a representar lo otro. Es decir, podemos transmitir una información, la podemos colocar acá para que la información obligadamente nos ordene. Entonces, con eso se han creado múltiples cosas, ¿no? Que no me voy a poner a hablar ahora, pero bueno, desde los chinos hasta en la actualidad en los ejercicios más simples como se hacen en matemáticas. Bueno, y de acá surgieron lo que vamos a llamar diagrama de la impregnancia. Fíjense ustedes, ¿no? Este es el mismo patrón, solo que tiene tres colores, azul, rojo y verde. Los vamos a reservar el azul para lo mineral, el rojo para lo animal y el verde para lo vegetal. Quiere decir que el reino mineral está representado básicamente por el 4, el 3 y el 8. El reino animal por el 9, 5 y 1 y el vegetal por 2, 7 y 6. Y ustedes me van a preguntar a mí, ¿por qué? Y eso sí no se lo puedo explicar por qué, la verdad. Tampoco yo lo sé por qué. Se los digo con el corazón, no sé por qué. ¿Alguien puede decir se me ocurrió? Sí, puede ser que se me haya ocurrido, pero seguramente lo que hice fue generar contactos en todas las cosas que yo he leído, ¿no? Se los digo de corazón, ¿no? Cuando estudié no solo matemáticas, sino numerología, que es la lectura metafísica de la matemática, podríamos decirlo. Entonces, bueno, lo determiné que esto era así. Esto ya lo vimos. A ver, voy a ir pasando conceptos porque no quiero repetir. Vamos a esta diapositiva. Entonces, para tener una idea sobre qué es la impregnología, de dónde surgió la impregnología, es primero de la relación de estos patrones de Lou Xu, que es un patrón metafísico, por supuesto, donde ellos hacían estos cálculos y yo lo utilicé en la impregnología, de la metafísica de Swedenborg para establecer la fase de manifestación del hombre y el anclaje dado por una fórmula pitagórica de reducción de una cifra al número, que es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, los órdenes de impregnancia presentan 9 simetrías que contienen la información de grados diferentes de distinta naturaleza, mineral, animal y vegetal, que a partir de ahora lo vamos a llamar, como hablamos en impregnología, orden mineralia, animalia y vegetalia. Para sacarlo, para cuando nosotros hablamos de mineral, estamos hablando de la simbología del mineral. Por eso ponemos mineralia y no el orden mineral. Y estos tres órdenes, están presentes en el hombre. ¿De qué manera están presentes en el hombre? Recuerden cómo era el cuadro de Lou Xu.
de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense ustedes, ¿no? Que vienen donde está la preponderancia mineralia, la persona que podríamos decir se corresponde con la simetría 4 tiene una relación mineral con el mundo, una relación consigo mismo animal y una índole íntima vegetal. ¿Qué quiere decir esto? Que en su relación con el mundo, su tendencia va a ser, como vamos a ver que en un ejemplo eh, enseguida, eh, va a ser una relación mineral hacia el mundo. ¿Qué quiere decir la relación mineral? Tener esa información en la relación mineral hacia el mundo. Que se va a comportar como un mineral y todos vamos a decir, mirá, qué íntegro, qué perfecto, ¿es ese hombre? No, porque lo que no podemos es confundir el carácter con esto que es la matriz. Una persona puede, nosotros decimos en impregnología que, por ejemplo, los que tienen una relación mineral hacia el mundo, 4, 3 y 8, necesitan ser aceptados por el mundo. De la misma manera que los que tienen una relación hacia el mundo con una prevalencia animal necesitan ser valorados por el mundo. Y los que tienen una prevalencia vegetal necesitan ser queridos, cuidados por el mundo. Entonces yo puedo tener, supónganse ustedes, un carácter horrible, pero el pedido de mi matriz, si yo soy 2, detrás de ese carácter hay una necesidad de afecto. Entonces esta persona que es 2, por ejemplo, se puede presentar a nosotros con un carácter que está determinado por su cultura, pero tiene una relación vegetal con el mundo, tiene una relación animal consigo mismo y su índole mineral, estas personas lo que le va a suceder en el mundo es que va a estar pidiendo que lo quieran, aunque tenga ese carácter. Y cuando la persona comprende eso, comprende que lo que está buscando en realidad es que el otro lo quiera, que cuando el otro se distancia de él o no lo ignora o lo compite, lo que está haciendo, él lo vive como un abandono, como una separación del otro y por eso reacciona con ese carácter, el carácter que era igual que el padre, el tío, etcétera, por ejemplo. ¿No? Pero cuando comprende que lo que está sintiendo, lo que está buscando es que lo quieran, modifica, tiene una gran posibilidad de modificar su carácter. En otro campo, en el 8, cuando yo me doy cuenta que mi irritabilidad deviene de que necesito controlar las cosas y las cosas se me pasan de las manos, porque yo como mi relación mineral en el mundo necesito controlar las cosas, tengo que tener las cosas claras para poder integrarlas, como es las características de la tendencia mineral en el mundo, y eso provoca irritabilidad. Cuando yo me doy cuenta de eso, cuando me doy cuenta de eso, modifico inmediatamente esta irritabilidad, porque sé que es lo que estoy buscando. Si yo tengo un hijito mío que es 5 y que tiene una relación animal hacia el mundo, su corazón vegetal, su índole mineral, quiere decir que tiene determinadas cualidades hacia el mundo, donde necesita expandirse, moverse, actuar, decidir. Este chiquito, la mejor forma de poder ayudarlo es darle la oportunidad para que desarrolle ese valor de acción y no suprimirlo, decir, usted tiene que hacer tal cosa, venga acá, Carlito, tiene que hacer tal cosa. No, porque no le estoy permitiendo manifestar su originalidad. En este chiquito, yo tengo que ayudarlo a que él cree. A ver, Carlito, a ver cómo nos podés ayudar, qué se te ocurre hacer para ayudarnos en esto, qué te parece, por ejemplo. Eso lo vamos a ver en la educación pedagógica consciente, donde van a ver ustedes cómo los cambios son mucho más fáciles que lo que uno piensa cuando uno conscientemente dirige sus, su, sus actos hacia otro. Fíjense ustedes, yo ya sé, por ejemplo, que personas que son 2, 7 o 6 necesitan que yo las cuide de alguna manera. ¿Qué quiere decir que las cuide?
que no las empuje, que no las dañe. Un 2 le diría al 5, ¿por qué me gritás? Y el 5 le diría, no, yo no te estoy gritando. Sí, vos me gritás, no, no te estoy gritando. El 2 tiene que entender que el 5, como es 5, va a tender a levantar la voz porque tiene una relación animal en el mundo, y el 5 tiene que entender que el 2, lo que va a vivir esa levantada de la voz, es como una herida. Ninguno tiene que cambiar, lo que tiene que es que comprender, que es otra de las características de la emprenenología y de todo este grupo maravilloso que formamos de más de 160 personas, que es comprender, buscar comprender al otro para poder llevarme mejor, para poder estar mejor con el otro. Vamos a poner un ejemplo rápido, que es un ejemplo que está lo tenemos en el curso. En el curso de emprenenología, cuando se enseña en el primer nivel todas las simetrías, ponemos ejemplos de personas que son conocidas para darnos cuenta. Fíjense, Pavarotti. Lo único que necesitamos para determinar cuál es la simetría de esas 9 que le corresponden a las personas es la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, ¿por qué? Porque es el desprendimiento del ser eh, dejado en su individualidad. Cuando el ser dejó de estar compuesto por su mamá y aparece como individuo en el universo. Así que no tiene nada que ver con el destino ni con ninguna forma, sea por cesárea, por parto normal, por lo que sea, el momento en la aparición de la persona está en el mundo es el corte entre su complementariedad respecto de la mamá desde el punto de vista físico y su propia, abrirse a su propia singularidad. Y como el calendario gregoriano aceptado en el mundo entero nos da una posibilidad de fechar al tiempo, que es nuestra energía, eh, es nuestra dimensión especial, nuestra cuarta dimensión, el tiempo. Los animales no tienen tiempo. Cuando envejecen los animales se sienten débiles, no se sienten viejos. Si se retiran lo hacen porque tienen conciencia de viejo y el tiempo que pasó. No me retiro porque no puedo con mi propia energía. El hombre es el que tiene la idea del tiempo. Por eso es una cuarta dimensión en él. Y es una dimensión que le ha dado al hombre, bueno, toda una capacidad evolutiva como la que tiene. Entonces, bueno, la fecha de nacimiento, que es una medida del hombre, es de donde nosotros partimos para la simetría. ¿Y qué hacemos? Una reducción pitagórica de la fecha de nacimiento, que habíamos dicho 12 del 10 del 35 para Pavarotti. Fíjense eso, la suma da 22, 2 más 2 es 4, quiere decir que 4 sería la simetría de Pavarotti, es decir, una relación mineral con el mundo, una vivencia animal y una índole vegetal. Vamos a ver que este cuadro es un cuadro que tiene que ver con las cualidades que tipifican la relación con el mundo y la relación consigo misma, es decir, la tendencia y la vivencia. ¿Cuál es la tendencia en el orden mineral, por ejemplo? El mineral tiene el tema de los límites. Los límites. El mineral necesita los límites de las cosas, en todos los aspectos de los límites, ¿no? Por ejemplo, vamos a comer, alguien que tiene una tendencia mineral en el mundo le va a decir, dale, ¿dónde vamos? No, no importa, vamos, después vemos, ¿no? Y empieza a surgir angustia en el mineral, no, no, pero necesita saber a dónde va, el límite de las cosas. Vamos a hacer un trabajo, contrato al carpintero, y que es también, supóngase 4. Y le digo, bueno, yo necesito acá un mueble así o así.
Bueno, ¿y qué me va a decir qué más? Bueno, no, después lo vamos viendo en el camino. No, ese hombre va a tener que decir, no, no, pero yo quiero saber qué es lo que se va a hacer, porque si no, va a aumentar su grado de desesperación y de angustia, aunque él no lo piense. Es como si el oro dijera, ¿hasta dónde soy oro? Y no sé, más o menos por ahí. No, no, yo oro soy hasta acá soy oro, más allá no. Es el tema del límite que está tan marcado en los minerales y que lo que tenemos que hacer nosotros es transformarlo eso en una lectura vivencial para poder establecer estas cualidades. Bueno, esto pasa por todas las cualidades, por eso que necesita integrarse y por eso tiene que tratar mantener la estructura, ¿no? Viene una persona con una estructura, una tendencia mineral al consultorio y si uno dice, hola, ¿cómo estás? Y lo abrazo, porque yo soy una persona afectiva, animal, en mi relación con él, y lo abrazo, ¿qué tal? Tanto tiempo, el que tiene esa relación mineral con el mundo va a dar un paso medio atrás, porque el mineral se siente invadida su propia mismidad. Necesita los límites de las cosas. Puede ser amable, puede ser demás, pero sin perder la individualidad. Eso lo vamos a ver en el curso, etcétera. Lo mismo con el animal, lo mismo con el vegetal, según sus propias cualidades, ¿no es cierto? Podríamos decir que el mineral necesita ser aceptado, el animal necesita ser valorado y el vegetal necesita ser querido o cuidado, ¿no? De la misma manera que el animal hace, el vegetal siente preponderantemente y el mineral piensa. Por eso que si a nosotros una persona que tiene una relación mineral con el mundo nos está contando algo y le decimos, ¿y usted qué hizo frente a eso? Lo vamos a desordenar, porque no es el input que él necesita. Le tenemos que decir qué pensó usted de esa circunstancia, porque el mineral sobre todo pone el pensamiento, antepone el pensamiento a la acción o a la sensibilidad. Y lo mismo si es vegetal, ¿qué sintió? Bueno, este tipo de cosas conforman lo que va a ser el interrogatorio, digamos así, que nosotros tenemos que hacer con los que nos consulten, pero que nos van a servir necesariamente en otras cuestiones. Piensen ustedes, yo estoy en el colegio y tengo tres alumnos, vamos a poner. Un alumno que tiene una relación mineral con el mundo, otro una relación vegetal y otro una relación animal con el mundo. A ese alumno que tiene una relación mineral con el mundo, yo tengo que ser claro con él, consignas claras. Al que tiene una relación animal con el mundo, lo que tengo que hacer es proyectos claros, desarrollos claros. ¿Para qué sirve? ¿Para qué va a ser él? ¿Cuál es su rol? El animal, el que tiene una relación animal con el mundo necesita el rol. Entonces yo como pedagogo voy a invitarlo a que cumpla algún rol. Y el vegetal, que es el gran acompañante, ¿no es cierto? El que necesita ser querido, eh, yo voy a aprovechar eso en él para que él le agregue a este conjunto, a esta relación de tres en este caso, la cosa sensible. ¿Qué te parece a vos? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Qué sentiste con esta experiencia? Bueno, eso hace que el juego pedagógico, en este caso de un colegio, de unos chicos, sea diferente. De la misma manera que en una oficina. Si esta persona tiene una relación animal con el mundo y es uno de los tres o cuatro que están y yo soy el que manejo ese grupo, yo le tengo que dar algo para que haga. Si cada vez que hace, no, está bien, dejémoslo para más adelante. No, está bien, no, haz esto que yo te digo, no hagas. Si yo me pongo en esa situación casi de oposición, voy a lograr que esa persona reaccione frente a mí y a lo mejor reaccione con entrando en una fase de exceso, que es lo que nosotros enseñamos en el curso, ¿no es cierto? ¿Cómo sería esta persona que tiene una relación animal en el mundo
frente a un obstáculo. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Bueno, lo primero que va a hacer es montarse sobre esa situación posiblemente y salir a confrontar, a dominar, ¿no? Bueno, si nosotros tenemos en cuenta eso, en una relación laboral, por ejemplo, perfectamente podríamos manejar las cosas para que así no sea. Fíjense Pavarotti, que era 4. Si ustedes lo ven, y Pavarotti es una persona muy, muy vista, muy representada en YouTube y demás, les pido que se fijen en algo. Pavarotti se presenta y canta y no mueve nada, no mueve los brazos, no mueve la cabeza, no mueve nada, es un bloque bien mineral, un bloque. Muy diferentes son, no sé, Carreras, otros tenores que levantan las manos, que hacen gestos, que van para... Pavarotti es un bloque. Pero ¿qué le pasa a Pavarotti? Tiene su vivencia animal. Entonces es la persona que desde ese lugar tan mineralizado ha sacado, creo yo, una de las voces más maravillosas del mundo, dicho por los otros tenores. ¿No es cierto? Que lo ven a Pavarotti, ustedes lo ven a Pavarotti, está ese bloque sin mover los brazos y de golpe llega a registros sonoros, vocales, como no llega ninguno. Es decir, esto es bien la representación del 4, ¿no es cierto? Aquella persona que tiene toda una relación mineral con el mundo y que tiene al mismo tiempo una eh, creación para desarrollar su versatilidad, su la modificación, que es lo que está acá, fíjense. Mineral en el mundo y su vivencia animal, el límite, la estabilidad, la invariabilidad de la estructura. No, esto no está escrito para Pavarotti, son las cosas eh, esenciales, pero que lo definen a Pavarotti, porque en su interior está la creación, la modificación, la acción, la versatilidad, expresar su novedad. Bueno, esto es lo que estudiamos en impregnología. Lo que vamos es, en lo que estudian en ese primer ciclo son las cualidades, que es lo que estuvimos viendo recién. Se estudia el ciclo de consejero en impregnología a 3 niveles. Con el primer nivel, los 3 niveles se hacen casi en un año y medio. Y el primer nivel es el que enamora. El que está en duda que no lo haga el curso de impregnología, porque se va a enamorar. Y si se enamora, después no se puede ir más. Después no se puede ir más. Es más, puede dejar el curso, pero la impregnología se va con él. Él puede abandonar la imprenología, pero es la imprenología la que no lo va a abandonar a él. Porque cuando él adquiere este conocimiento, adquiere una capacidad de conciencia y de observación en el otro que de esas situaciones no se vuelven. Ya aumentó mi complejidad. Ya sé algo que me modifica y que me genera una observación distinta de la realidad. Así que se los advierto. De ese nivel de aprendizaje están los tutores y las maestrías, que en este caso van a ser el curso superior de impregnología. Fíjense en estos 4 años, ¿no? A los que vamos llevando adelante este, esta disciplina. Tenemos en total más o menos 160, formamos el grupo más o menos 164, de los cuales hay en el primer nivel, en la actualidad, 92 personas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Italia, México, Perú y Uruguay. Son los que están formando este primer nivel. El segundo nivel hay 18 y en el tercer nivel 53. Se agregan algunos países más como está Noruega, Perú, Suiza, Estados Unidos. Bueno, de todos estos hay
En la actualidad hay 20 consejeros y de los 20 consejeros hay 10 tutores. Así está formado el grupo por ahora. El que empiece el curso, inmediatamente en el primer día que empiece el curso, tiene un tutor que lo va a acompañar durante todo el curso. eh, y bueno, y va a poder hacerle todas las preguntas que quiera y hay un chat maravilloso en el curso, se reúnen casi 1 o 2 veces por semana, no sé cómo estará el departamento de impregnología que lo dirige Maggie Cisco y Dora Arce, con los que ellos organizan las reuniones, es un grupo maravilloso. A ver, ¿cómo hago para explicarles cómo termina esto? Yo sabía que era mucho. Vamos a ir por acá. Les voy a mostrar la última parte. Les voy a mostrar lo que se llama mi impregnograma. El impregnograma es un portal, un diagrama, donde está anotado no solo mi simetría, que está en el centro, como ustedes ven, sino toda la información que surge de los datos de mis ancestros. En lo que se llama un impregnograma que me cuenta cosas de mí y me da eh, elementos para que yo pueda modificar. Entonces les voy a leer en el curso superior de impregnología, que es donde vamos a profundizar el estudio del impregnograma, va a haber algunas consignas nuevas. La primera consigna es el agradecimiento a los seres que están representados en el impregnograma. Y lo segundo es leer el impregnograma en tercera persona. Esto es fundamental, en tercera persona. Es decir, le voy a decir todo lo que digo de mí si yo me viera desde el impregnograma, así rápidamente. Marcelo es una persona que tiene una relación animal en el mundo con su corazón vegetal y su índole mineral. ¿Qué quiere decir esto? Que su relación con el mundo siempre va a ser mostrando versatilidad, expansión, eh, creatividad, movilidad y siempre volcando en esa situación afectividad, porque Marcelo necesita que lo valoren por sus cosas afectivas. Qué bueno, Marcelo, lo que hiciste, sí, está bien, pero qué bueno, Marcelo, lo que hiciste, no sabes qué bien que me hizo a mí. Uy, eso está muy bien para Marcelo. Por otra parte, Marcelo tiene el umbral en 1. Eso quiere decir que en todas las cosas de su vida, Marcelo va a ser perseverante. Cuando se le ocurra hacer algo, cuando quiera hacer algo, cuando quiera expresar su individualidad, va a ser perseverante. No va a dejar el camino rápidamente si cree que por ese lado tiene que ir. Y esa perseverancia va a estar en su vida presente, en muchas cosas, siempre que tenga que ver con sus acciones. Por otra parte, Marcelo, en una conjunción que se hace de información, eh, tiene en el primer anillo, la información del 7, que significa la complementariedad. Es decir, esa acción que hace el mundo, en el mundo Marcelo, que tiene que ver con la acción de perseverancia y desarrollo en sus actos, en sus cosas, siempre va a estar acompañada de alguien. No va a ser un solitario, no es un solitario Marcelo, que va solo por el mundo atrás de sus cosas, no. Siempre va a estar necesitado de alguien magnético, de su socio del corazón, su socio del amor, digamos así, porque eso está
en su ámbito 7, ¿no? Y de alguna manera, este primer anillo le va a marcar dónde tiene que estar su misión en este mundo, ¿no? Que es eso, la, eh, la experiencia de la vida en la manifestación con el otro, siempre con el otro. Bueno, podría hablar muchas cosas más, pero simplemente esto se lo quise poner como un ejemplo, porque ese soy yo, el que me conocen, saben, dice, vete Marcelo. Bueno, todo eso que yo les digo surge de cálculos matemáticos, de cálculos matemáticos. Esto es lo importante y el final de lo que es la impregnología. O sea, no solo la simetría, que me permite a mí, como ven en primer nivel, esa relación con el mundo y que me va a permitir muchísimas cosas maravillosas, sino llegar a este impregnograma final, que es lo que vemos nosotros ahora y los que analizamos en el grupo permanentemente con los datos de los ancestros, que me permiten ver toda la dinámica personal que hace que dentro de todos los cinco que hay en el mundo, yo sea mi único cinco, digamos así, un cinco único. Y por otra parte, tener las respuestas a lo que yo debo hacer. La respuesta a lo que yo debo hacer. Si yo hubiera sabido esto antes, uy, me hubiera equivocado, pero muchísimo menos en la vida. Y la vida me puso por delante destinos donde yo me plantaba y me ratificaba en una conducta que no era la adecuada, que no era la adecuada. Yo tendría que haber tenido el control, porque el regente es 4 de este ámbito 7, el control de esas relaciones en las que yo actué con desmedida. Entonces se frustraron los propósitos por no tener control de esas relaciones, con las gentes que me fueron acompañando en ese tránsito. Podría haber estado mejor si yo me hubiera dado cuenta de esto, por ejemplo, y, y muchas cosas más. Por eso em, hablamos del amanecer de una nueva ciencia, ¿no? Ojalá para los que no están nos puedan acompañar, ¿no? Si se atreven, ¿no? Si se atreven. No sea cosa que se enamoren y no puedan dejar de pensar en esto para siempre, ¿no? Creo que no, Marcelo. Ahí hay una mano levantada de Alexander Rafto. Rafo, Así es. sí. Hola Alexander, Hola Marcelo, ¿se oye? se escucha perfecto. Bueno, mucho gusto en verlos a todos. Se hizo solitario todo este invierno, así que bueno, anhelando esta clase con muchas ansias, ¿no? Ya afortunadamente aquí está empezando a llegar la primavera en Noruega. Ya como es tarde, simplemente te quería hacer una simple pregunta. Creo que nunca te he oído mencionarlo, pero te quería preguntar cómo es la impregnancia en los animales, en las mascotas. ¿Es igual o no? Sí, es igual, el problema de los animales es que salvo los veterinarios que están observantes de esta cuestión, las fechas de nacimiento de los animales no son las exactas, ¿no? Sí, por ahí la lechigada nació, no sé, el martes a la noche. En realidad, algunos nacieron el martes a la noche y los otros el miércoles de madrugada. Pero cuando hay una fecha de nacimiento, sí, tiene que ser correspondiente. O sea, que vos esperas que si sabemos la fecha exacta y es un número 5 va a ser entonces animal hacia el mundo, vegetal interior, o sea, va a tener esas Sí, cualidades. sí, sí, va a tener esa cuestión. Sí, seguro que sí. ¿Y Ya lo he crees que lo probado. mismo en los vegetales también, o no? Sí, eso tenemos que decirle a Niurka que lo experimente. No sé si es tan claro eso. No sé cómo medirlo, eso.
Es un patrón que sobre todo está en el humano y pienso yo que en la medida que disminuimos en el reino se va degradando en su posibilidad de observación tan concreta, ¿no? Supongo que, por ejemplo, en un chimpancé o en un orangután debe ser mucho más claro que qué sé yo, que en una araña. Los dos son animales, pero hay animales de mayor o menor complejidad, ¿no? Yo creo que a mayor complejidad lo podés repetir, a menor complejidad es más difícil, ¿no? Mm. Lo interesante de eso es que hay dos aspectos fundamentales de esto. Primero, que yo tengo que comprender, no interpretar. O sea, en la embriología no se interpreta nada, no se agrega nada de lo subjetivo, de lo que a mí me parece, de lo que yo creo, porque el otro no. Esto está en el diagrama. Yo lo que tengo que hacer es leer el diagrama. Todo el arte lo voy a poner yo en lo que es comprender el diagrama, en el darme cuenta, porque cada uno de nosotros, por ejemplo, y ustedes me pueden acompañar, le hemos dado 1000 vueltas a nuestro propio impregnograma y de golpe decimos, uy, esto no lo había visto, ¿no? Esto no lo había visto. Y para los que son homeópatas, comprender cómo debería ser la fase de estabilidad de esta persona, según la imprenología, nos da la posibilidad de ver si con el remedio que le estamos dando el paciente se está curando o no se está curando. Supónganse ustedes que el paciente es dos, tiene una relación vegetal con el mundo y una relación animal en su interior, y tiene una índole mineral. Y yo le doy un remedio homeopático o le hago una terapia psicoanalítica para que esta nenita, que es una nenita sensible, se ordene, forme parte de una estructura bien mineralizada, se adapte al colegio, vaya al colegio, o sea, estimule en esa persona la aparición de la índole, que es una energía que viene nada más que a reparar la decadencia del sistema estacionario, ¿no? Que para eso está nuestra índole, ¿no? Y entonces, uy, la chica esta, qué bien, se fue al colegio, y ella no se adaptó, ella no era así, pero ahora no es correcta, estudia, va, se levanta, qué prolija. Esa nenita se va a enfermar, se va a enfermar. Es así, no hay tutía, a la corta o a la larga se va a enfermar. La presencia de la índole en ella, estimulada por la cultura, digamos así, la va a enfermar y va a aparecer en algún momento su enfermedad física, si no lo puede expresar a nivel emocional. Entonces, en todo aspecto sirve esta observación. No, mi hijo era un chiquito tan buenito en el colegio, pero claro, le pegaban y qué sé yo, y demás. Dos era el chiquito, vegetal en el mundo. En cambio ahora no, nosotros le enseñamos, tiene que pegar, tiene que hacerse fuerte, y lo vamos a enfermar, porque no está en su naturaleza eso. Entonces, comprender desde el punto de vista imprenológico implica comprender al otro según el otro, según lo que puede dar el otro. Lo vamos a ver con Maggie la semana que viene, con Dora, después con los tutores que nos va a contar cada uno. No somos todos terapeutas, digamos así, o todos médicos, no, cada uno tiene diferentes especialidades, pero eso lo importante es ver cómo se puede aplicar esto a muchas cosas. Perdón, Con- Marcelo, que sí, te interrumpa por nada más que el tiempo. Está Juan Carlos que levantó la mano, pero claro. y luego de Juan Carlos, pero antes de darle la palabra a Juan Carlos, quiero contarles que en este encuentro inaugural han habido 150 asistentes de forma constante entre redes sociales y Zoom en vivo. Un aplauso, un Mirá aplauso. qué bueno, buenísimo. Adelante, adelante Juan Carlos, y con Juan Carlos vamos a ir cerrando el espacio. Gracias. Mm, Bueno, me tomé la libertad que yo pienso que
No se te escucha, Juan. Sí, voy a acercarme más porque tengo el micrófono un poco débil. Se te escucha muy bajo, Juan Carlos. Sí, no sé cómo hacerle, pero me encantaría. Dorita, ¿tú No me te escuchas? escuchamos. Bueno, voy a cortar. Ay, qué lástima. Qué lástima. Te encantaría que mencionaste mi nombre de algo, a ver si puedo lograr transcribir lo que decís. Agradecer a los participantes que invité. Ah, agradecer a los participantes que él ha invitado. Él ha invitado a muchos participantes y quiere agradecerles a todos. Ah, ese ha sido el mensaje de Juan Carlos. Bueno, Perfecto. Gracias, bueno, Juan Carlos. excelente. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Maggie quería cerrar con un comentario sobre la charla y ahí sí ya cerramos. Bueno, con la charla, agradecer y admirar absolutamente a nuestro maestro Marcelo Candegave y además invitarlos al próximo jueves, donde nos vamos a meter en la casa de una pareja y de otra, para ver cómo es en la vida cotidiana, todo esto que nos contó Marcelo, a ver cómo ocurre en esta cosa de todos los días, ¿no? Que sabemos que es difícil, que hay días que son muy complicados y que hay maneras de comprender al otro que pueden hacer que la convivencia sea más grata, más linda y hasta qué bien que estamos, ¿no? Así que vamos a meternos en la casa de una pareja para Muy ver bien. cómo ocurren estas cosas. No como terapeuta, ni va a ser una charla de, ay, yo con el paciente. No, no son pacientes, no, ni son pacientes. Así que es toda una sorpresa y una pareja hermosa. Los espero. Qué bueno, Maggie. Sí. Bueno, hasta acá, Dorita. Hasta acá hemos Llegamos. llegado. Muchas gracias, Bueno, maestro Candegave. Muchas gracias a todos los que han estado. Bendiciones para todo el mundo. Gracias. abrazo grande. Los esperamos.